¿Qué tal, amigos? Luis Enrique Mota Valderas, canal Antítesis, haciendo comunicación con ustedes. Hoy vamos a hablar de un poder de la Federación, del poder judicial. Este poder que créame que en los últimos años ha perdido la credibilidad y el respeto de un pueblo como el pueblo de México. Ese poder judicial compuesto por 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ese poder judicial que se ha convertido en peones, créame, dóciles, para que aquellos que son y que presiden el gobierno en un ejecutivo federal, a quien le han servido a caprichos, disposiciones y créame que tomas de decisiones en contra de los que determina el presidente en turno y los intereses económicos, políticos y sociales del momento, para utilizar ese poder, para utilizar esa representación social que debiera de responder a la justicia, y una justicia que requiere el país. Vaya que se ha deteriorado por muchas décadas el trabajo de estos hombres que le juraron al país ser imparciales y ser hombres que apliquen y administren justicia, pero con la verdadera justicia, sin responder, créame, que a los intereses perversos que le han hecho tanto daño al país, y de ser esa justicia que anhela un pueblo, se ha convertido en el instrumento inquisidor y en el instrumento que ha destruido a los que han considerado en turno, esos que han gobernado, esos perversos delincuentes que se han convertido en presidentes del país, y los grupos más importantes que han manejado, dominado y que se han impuesto a través de la fuerza y de la injusticia, y créame, de todo lo que representa lo torcido y lo podrido que puede existir en un sistema judicial de un país. Hoy volvemos a tener un descalabro cuando pensábamos que en esta cuarta transformación insurgente, que en el trabajo de 40 años de un líder y un estadista como el presidente López Obrador, y de un pueblo de más de 100 habitantes, de hombres y mujeres, en el que depositamos en un ejercicio cívico un sufragio que llevó al cambio que estamos viviendo por fortuna en el país. Pero como siempre, mexicanos, habrá que corregir, limpiar y poner en orden la maquinaria de este nuevo México. Sin embargo, como algo inesperado y como algo que pensábamos que se entendía la filosofía de una cuarta transformación compuesta y además representada por más de 100 millones de mexicanos y con unas pretensiones y un espíritu de cambio definitivo, volteamos a ver de nuevo ese poder judicial y solamente encontramos corrupción, perversidad, opacidad y antipatriotas traidores que no debieran de estar en esa alta tribuna que representa la justicia del pueblo. Quiero comentarles que Humberto Medina Mora, uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los más noveles, ese que estuvo en 3 administraciones, 2 del PAN y 1 del PRI. La perversidad de estos institutos políticos y de los rateros institucionales y de los traidores, esos asesinos que convirtieron en un cementerio de 180,000 mexicanos muertos, asesinados y con desapariciones forzadas. Pues ese ministro, Medina Mora, hoy ha sido expuesto ante la opinión pública y claramente ante la vergüenza, aunque el cinismo es tan grande y toda la perversidad y soberbia de esos que se visten de ministros de la Suprema Corte, esos que se dicen que son transparentes, honestos y comprometidos con el país, con la justicia,
con los mexicanos y mexicanas y que debieran de cumplir con el trabajo de ese apostolado donde se deposita y se juega muchas veces con la libertad, con la integridad y con los recursos que tiene el ser humano en un país con tantas carencias, desigualdades, incomprensiones y poca justicia, esos que salen a la luz con la perversidad, el desprecio y desprestigio a los que los sometemos la ciudadanía, porque no hay ley que los meta en orden, ni hay ley que los encarcele, porque ellos son los que manipulan y tuercen la justicia en el país. Este perverso ministro que responde a los intereses del ya conocido perverso y traidor del país, el primer apátrida, el peor de los mexicanos y la peor ralea que ha tenido en sus manos dirigir esta nación, Carlos Salinas de Gortari, y toda la pelea de asaltantes y criminales en esa mafia de los priistas y de los expresidentes, unos azules y otros tricolores. Al final, la misma ralea, la misma basura y porquería. Medina Mora, hoy descubierto y señalado por la justicia mexicana y por todos aquellos que estamos viendo el actuar de los ministros de ese poder judicial, vergonzosamente se le descubren cuentas bancarias que rebasan los millones de libras esterlinas en paraísos fiscales y en bancos extranjeros, haciendo lo que siempre han sabido hacer: corrupción, tranza, cochupo, engañar, saquear y quebrantar al país. Estos cínicos que usted los verá allí y que nadie les va a hacer nada y que solamente la satisfacción que tendremos los mexicanos es de que cuando lo veamos en las calles, lo veamos en los centros donde se reúnen estas lacras, los volteamos a ver y los señalaremos como lo que son: los traidores apátridas, la peor basura. Y créame, esos que nunca han volteado a ver, ni tampoco han pensado, ni en la cuarta transformación, en el cambio sustancial y substantivo del país, ni en más de 100 millones de mexicanos, ni en lo que tuvieran que hacer: dar justicia y no incriminar, señalar, encarcelar y acabar con la vida de los hombres y mujeres, y acabar con las familias, la credibilidad y sobre todo la dignidad de un pueblo en el que hoy vivimos auténticamente la cuarta transformación, con un líder que vaya que ha sido difícil llevar las riendas y el timón de un país con instituciones podridas y con mexicanos traidores y apátridas a México.